No eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarla. Ken Keyes Jr., El poder del amor incondicional. Noveno paso. A cuantos nos fue posible reparamos directamente el daño causado, excepto cuando hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. En un principio, Beth se encontró con los 12 pasos a través de comedores compulsivos anónimos hace 13 años. Pesaba más de 250 libras y era bulímica activa. Comía constantemente y se forzaba a vomitar de 10 a 15 veces diarias. A pesar de su trabajo con los 12 pasos, en 3 años no bajó de peso. Estaba casada con un alcohólico recientemente en recuperación que atendía las juntas de Alcohólicos Anónimos. Tenía 25 años y era su segundo matrimonio. Su primer marido era cuadripléjico, paralizado del cuello para abajo y 11 años mayor que ella. No bajé de peso cuando estuve con él, dijo ella. Era quejumbrosa, enojona, amargada, maliciosa, cruel, desagradable, aislada, intolerante, deprimida y potencialmente suicida. También estaba aterrada, sola y triste, pero entonces no lo sabía. Pasé inmediatamente de un matrimonio al otro y decidí que era hora de tomar mi recuperación en serio. Durante su segundo matrimonio, Beth perdió peso y también comenzó a ir a Al-Anon. Su vida mejoraba porque Beth se comprometió a cuidar de sí misma, pero algo aún estaba mal, algo aún no funcionaba. Mi segundo matrimonio se desbarataba, dijo. Asistía yo a 4 o 5 juntas de Al-Anon a la semana. Trabajaba el programa, pero no sabía qué estaba mal. Tenía muchos problemas con mi marido cuando él estaba cerca de otras mujeres. Él negaba mis acusaciones y me dijo que yo era insegura. Finalmente lo dejé. Después, 5 de mis amigas vinieron a decirme que mi marido les había hecho proposiciones sexuales estando casado conmigo. Beth se pasó los siguientes 5 años en abstinencia de relaciones. Asistió a Al-Anon, trabajó con su problema, exploró su espiritualidad y aprendió a estar sola. Luego conoció al hombre que habría de convertirse en su tercer marido. Lo escogió con cuidado, un hombre con quien se sentía cómoda aunque otras mujeres estuvieran presentes, un hombre que decía estar comprometido con los mismos valores que Beth. Cuando se casaron, algo cambió. Peter se retiró de mí emocionalmente. Se volvió frío como una piedra. Cambió. Antes de la boda habíamos estado cerca y nos divertíamos juntos. Después de casados pasábamos muy poco tiempo juntos y cuando lo hacíamos nos peleábamos. Antes de casarnos, Peter era todo lo que yo deseaba en una pareja, cálido, amoroso, sensible y consistente. No comprendía qué había sucedido. Sabía que no se trataba solo de él, dijo Beth. Ahí estaba yo. Para entonces era una mujer con mucho éxito en el mundo de los negocios. Era competente. Podía hacer sola cualquier cosa. Viajaba sola. No necesitaba un hombre. Tenía un magnífico sistema de apoyo. No obstante, algo dentro de mí estaba mal y ya no podía evitar verlo. Beth inició terapia privada, además de continuar en sus juntas de Al-Anon. Comenzó a confrontar a Peter con mayor consistencia. Es más, según Beth, lo confrontó hasta la locura. Él siguió negando tener un problema hasta que un día mencionó de paso que iba a comenzar a asistir a juntas de SAA, Adictos Anónimos al Sexo. Me clavé en la negación, dijo Beth. No quería creer que era un adicto al sexo. No podía imaginar la naturaleza de su adicción, pero sí comencé a notar algo en mí misma. Comprendí que algo respecto de la adicción sexual me enloquecía. Había actuado en forma codependiente con adictos al sexo durante años, pero no sabía que lo hacía. No sabía que era el comportamiento del adicto lo que me disparaba a mí. Pensé que solo era posesiva, celosa y desconfiada. Como 6 meses más tarde, Peter reveló a Beth la naturaleza de su adicción. A la vez, no era tan malo como había temido y era peor de lo que había soñado. Gran parte de su adicción era encubierta y no actuada, pero estaba obsesionado con sus fantasías. Las había llevado a la acción una vez y se sentía muy avergonzado de ello. Fue entonces cuando Beth comenzó a asistir a codependientes de adictos al sexo. Fue entonces cuando Beth comenzó a lograr recuperarse de la codependencia. Podía percibir mi codependencia por primera vez, dijo Beth. Podía percibir cómo me rebajaba por lo que un adicto quizá hiciera, podría hacer o probablemente hacía y de lo cual yo no tenía ningún control. Al poco tiempo dejé de pensar en el comportamiento del adicto. Hacía preguntas cuando las cosas eran sospechosas.
Me puse límites y uno de estos era que bajo ninguna circunstancia viviría con un adicto activo. Fue entonces cuando Peter logró su sobriedad sexual y tanto él como Beth tocaron un asunto nuclear en sus problemas. Con la ayuda de un terapeuta, Beth se dio cuenta de que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre cuando ella era niña. Peter también descubrió abuso sexual en su pasado. Esto me impulsó por el camino de los recuerdos, dijo Beth. Comencé a tener todo tipo de recuerdos del abuso sexual de mi padre, algo que había escondido y había negado toda mi vida. También recordé que él había abusado sexualmente de mi hermana y ella, al mismo tiempo, comenzó también a confrontar sus problemas de incesto. Por más terrible que haya sido, creo que por fin llegué a aquello que me había estado atormentando toda mi vida. Cuando Peter comenzó a trabajar con sus problemas de abuso, le pidió a Beth una separación. Ella no quería una separación, no quería perder a su marido, pero accedió. No tenía elección. Desde entonces, Beth ha continuado trabajando con su problema, incluyendo la parte del programa de hacer reparaciones. Habló con su familia, hizo reparaciones con su marido, hizo reparaciones consigo misma. La vida no es toda de rosas, dijo Beth, pero me tengo a mí misma. Paso semanas sin llorar. No me quiero suicidar. Lloro cuando necesito hacerlo y luego emprendo mi día. Hace 13 años no sabía que podía llorar. La única emoción de que estaba consciente era la rabia. Un amigo decía que le hacía pensar en una monja de 1,80 con una cruz de 1,5 kilos. Ahora, cuando siento que me gana la ira, puedo estar segura de que estoy aterrada y estoy aprendiendo a manejarlo. Tengo esperanza para mi vida, esperanza de que si termina mi matrimonio no volveré a escoger a otro adicto sexual como pareja. Espero que si mi esposo se recupera de su síndrome de supresión, sabré vivir con él de una manera respetuosa para ambos. Tengo la esperanza de que ahora pueda tener el tipo de relación que me merezco y tener hijos y no destruirlos por una maldita desconocida que controla mi vida. Maldición desconocida que controla mi vida. Sé que jamás volveré a perderme. Creo que todo dentro de mí, hasta el líquido de mis células, ha cambiado como resultado de enfrentar este problema. Recientemente, Beth fue invitada a hablar en una conferencia acerca de asuntos de la adicción sexual y la codependencia en relación con la adicción sexual. Tenía miedo, pero generosamente accedí a hacerlo. Fue un evento conmovedor para Beth y para aquellos que la escucharon. Tranquilamente, sin culpar al adicto, pudo hablar de su parte en el proceso. Habló de cómo revivió sus problemas no resueltos dentro de su matrimonio. Habló de su rabia, de cómo avergonzaba al otro y de los comportamientos con los que había tratado de controlar la conducta del adicto. Habló de cómo hizo reparaciones por su parte. Habló de cómo manejó a su familia como parte de las reparaciones a sí misma. Sin enfadarme, pude hablar abiertamente con cada persona en la familia acerca de mis problemas y mi recuperación. Invité a cada uno a escoger una relación conmigo o descontinuar esa relación. Propuse el límite. No estaría yo en una relación con ellos y negar nunca más el abuso que había tenido lugar. No regresaría a lo que había sido ni sería parte de este sistema. Cuando Beth terminó de hablar, el cuarto resonaba con emociones y sentimientos. Lo que había sucedido dentro de Beth era aún más significativo. Su marido, del que estaba separada, había asistido. Hablaron un momento. Ella aún esperaba que pudieran volver, pero sabía que su vida seguiría independientemente de lo que sucediera en el matrimonio. Y cuando miró a Peter, se sintió en paz. Por medio de hablar de mí misma, de mirar claramente mi parte, cómo tenía que casarme con un adicto al sexo para trabajar con mis problemas, alcancé la paz. Dijo Beth, hice las paces con Peter, hice las paces con mi familia, hice las paces conmigo misma, hice las paces con los adictos sexuales del mundo. De eso se trata este paso, hacer las paces con nosotros mismos y con otros. Ese es el propósito de las reparaciones. Sacar las listas. Este paso nos lleva a dar un salto mayor en cuanto a establecer límites, la diferencia entre nosotros y otras personas, entre nuestro comportamiento y el de otro. También nos sitúa en lo que será una nueva forma de vida, permitir a otras personas tener su propio camino y problemas y aprender a vivir con los nuestros. En este paso, aprendemos a poseer nuestro propio poder para asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra conducta dentro de las relaciones. Un beneficio agregado de este paso es que ahora podemos sentirnos bien acerca de nuestro comportamiento en las relaciones y podemos liberarnos de comportamientos que nos incomodan. Si has hecho tu trabajo en los otros pasos, tienes una lista de personas. Si has hecho el trabajo sugerido en el 8º paso de este libro, tienes 3 listas.
personas que te han dañado, personas a quienes has dañado y la persona que quizá dañaste más, tú mismo. Quizá no tengas una lista escrita, pero si has estado en relaciones con personas, tienes una lista. Cualquier relación pasado o presente que no te hace sentir bien, cualquier persona, tú mismo incluido, acerca de quién tiene sentimientos problemáticos no resueltos, cualquier relación que produce discordia en tu mente o corazón, todos están en esta lista. Estas son las relaciones que bloquean tu corazón y tu capacidad de amar. La negación no se vale aquí. Si padeces angustia o tienes problemas no resueltos, aunque niegues los sentimientos, están en la lista. Miremos ahora lo que podemos hacer para destrozar las listas. Tratar con los que nos han dañado. La primera categoría de reparaciones a discutir es la de aquellas personas que nos han dañado. Ya sé. Esto suena raro y un poco codependiente. Aguántame tantito. Si alguien nos ha dañado y no hemos enfrentado el incidente, existe discordia en nuestro corazón. Así que, ¿cómo nos acercamos a esta lista? No con negación, mis amigos. Esta lista contiene la mayor parte de nuestras tareas de recuperación. Nuestra meta en esta lista es perdonar a cada persona que nos ha dañado. Pero antes debemos hacer algo importante. Debemos trabajar con y experimentar totalmente nuestros sentimientos. Debemos identificar claramente y aceptar el abuso. Necesitamos dilucidar cuáles deben ser nuestros nuevos comportamientos y respuestas ante otros, de manera que el abuso o maltrato no continúe. Y luego necesitamos dejarnos llevar hacia el perdón. Este es un proceso de duelo que se hace por etapas, comenzando por la negación y que nos introduce la rabia y la tristeza. Muchos de nosotros en este proceso descubrimos que debemos trabajar nuestra rabia. Una vez que hemos trabajado nuestros sentimientos, estamos listos para perdonar, pero no antes. El perdón realizado demasiado pronto, realizado antes de perseguir y extraer nuestros sentimientos, será prematuro e inefectivo y requerirá volverse a trabajar. La meta de la recuperación no es perpetuar la negación. La meta de la recuperación es la aceptación, incluyendo la aceptación de nuestros sentimientos. Según el tipo de abuso que sufrimos, nuestros sentimientos pueden variar de leves a intensos. Si el abuso fue severo, algunos de nosotros podemos quedarnos en esa rabia durante años. Eso está bien. Ahí necesitamos estar. Comprendan que mediante sentir nuestros sentimientos nos encaminamos hacia la sanación y hacia el perdón y la aceptación. Una parte importante de este proceso es darnos cuenta de qué necesitamos hacer en el futuro para cuidarnos de esa persona o cualquier otra que pudiera infligirnos un abuso o maltrato similar. No podemos evitar todo abuso o maltrato en la recuperación a pesar de nuestras intenciones. Pero con frecuencia, cuando repaso los incidentes en que he sido maltratada, ahí hay una lección importante para mí. El proceso no está completo hasta que me abro a esa lección y resuelvo a practicar en el futuro lo aprendido. Con frecuencia, la lección es aprender a poseer mi propio poder y a cuidarme de la gente. A veces la lección es acerca de establecer límites. A veces la lección es aprender a decir no. A veces la lección es aprender a poseer nuestro propio poder y respetar y confiar en nuestros sentimientos, deseos y necesidades. A veces la lección no está clara y todo lo que podemos hacer es aceptar que el incidente tuvo lugar. A veces, como parte de este proceso, tal vez deseamos confrontar a una persona acerca de un asunto particular. No culpar, avergonzar o exigir una disculpa, pero expresar claramente nuestros nuevos límites con esta persona y enterarla de que nos hemos sentido violados. A veces perdemos nuestro tiempo al hablar. Quizá queramos pedir consejos sobre este punto. Nuestras amistades, padrinos y nuestro poder superior pueden ayudarnos a determinar qué acción es adecuada en cada instancia. Una vez que los sentimientos se han experimentado plenamente y nuestra elección sea clara, la siguiente etapa es el perdón de cada nombre en la lista. Esta no es una tarea fácil, pero perdonaremos cuando estemos listos. Existen algunos trucos de la recuperación que me ayudan cuando estoy tratando de perdonar y no tengo muchas ganas. Pedir que Dios bendiga a la persona y la llene de felicidad ayuda. Afirmar que perdono a la persona ayuda. Forzarme a tener pensamientos buenos y positivos respecto de esa persona ayuda. Pedir a Dios que me dé el regalo del perdón y restaure los sentimientos adecuados a la relación ayuda. El perdón llegará cuando nos abramos a Él. El perdón nos encontrará cuando estemos listos. No hay que buscarlo demasiado pronto, antes de sentir los sentimientos. No hay que evitarlo demasiado tiempo, porque nos trae la paz y la libertad.
Perdonar a alguien no significa que le damos permiso de continuar maltratándonos. Si estamos tratando de perdonar a alguien y, en vez de eso, nos sentimos enojados y desconfiados, tal vez no hemos explorado lo suficiente nuestros sentimientos o no hemos trabajado la lección necesaria para alcanzar el perdón. De vez en cuando, al hacer este tipo de trabajo, pueden aclarársenos ideas acerca de nuestra participación en el incidente. Si esto sucede y nos damos cuenta de que hemos tenido en el incidente una parte que necesitamos reparar, podemos agregar ese nombre a nuestra segunda lista. Nuestra meta es perdonar y olvidar el incidente, cuando lo hayamos aceptado y hayamos sanado de él. Nos esforzamos por recordar solo nuestra lección derivada de la experiencia. Aprendemos que podemos ser agradecidos, porque muchos han entrado en nuestra vida para ayudarnos a aprender y crecer, a veces por oposición, a veces a través del amor, a veces mediante ser el reflejo de lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Hacer reparaciones a aquellos a quienes hemos dañado. Es el momento de sacar la lista de aquellos a quienes hemos dañado con nuestros comportamientos. Ahora nos acercamos a algunas reparaciones directas. Estamos alistándonos a decir, esto es lo que hice y lo siento, en palabra y obra. Estas son las personas a quienes hicimos algo inadecuado, las personas de quienes debemos cuidarnos porque las hemos dañado. Quizá mentimos, manipulamos, usamos, abusamos, controlamos o expresamos nuestro enojo inadecuadamente a estas personas. En alguna forma, estas personas sufrieron por nuestros comportamientos codependientes y ahora estamos tratando de corregir las cosas. Estamos encaminados a liberarnos de la culpa, responsabilizarnos de nosotros mismos, dejar de ser víctimas y reparar estas relaciones. Como dijimos antes, nuestros hijos y aquellos seres más cercanos a nosotros con frecuencia los primeros en la lista. Las personas a nuestro alrededor sufrieron más porque nosotros estábamos sufriendo. A veces nuestros jefes, empleados o compañeros de trabajo están en esta lista. A veces debemos dinero a las personas. A veces debemos una disculpa a alguien en nuestro pasado, quizá un exnovio o exnovia, un excónyuge, hasta un ex familiar político. A veces amistades y vecinos están en esta lista. Nos alistamos a dirigirnos a esta persona y sin justificar nuestros comportamientos ni a nosotros mismos, pedimos disculpas o hacemos las restituciones apropiadas, excepto cuando hacer esto causaría más daño a otras personas. Queremos ser honestos, queremos cuidarnos de otros, pero no queremos crear un lío mayor del que podemos resolver. Algunas veces reparar requiere de contacto directo con la persona. Decimos lo que nosotros hicimos y luego pedimos disculpas por nuestra conducta. No hablamos de lo que la otra persona hizo, no justificamos ni racionalizamos lo hecho. Si necesitamos explicar brevemente, podemos hacerlo. Entre menos digamos, mejor. Las palabras más importantes son, esto es lo que hice y lo siento. Por ejemplo, hice locuras tratando de controlarte o controlar tu adicción, lo siento. Te volví loco con mi obsesión acerca de Harvey y lo siento. Estaba enojado contigo y en vez de manejarlo en forma directa, he estado echándote pullas y tratándote injustamente, lo siento. A veces nuestras reparaciones son con personas con quienes no deseamos mantener una relación. Este puede ser el caso de un ex jefe o ex cónyuge. Sencillamente queremos barrer nuestro lado de la calle. Algunas de estas reparaciones son inmediatas, pueden y deben hacerse ahora mismo. A veces las reparaciones son para hacerse a futuro. Por muchas razones, puede ser mejor dejar pasar un tiempo antes de abordar a una persona. Tal vez los sentimientos están muy ávidos. Quizá no tenemos muy claro cuál fue exactamente nuestra parte. Quizá no estamos plenamente listos. Por la razón que sea, no es el momento. Entonces esperamos, pero tenemos en mente una fecha límite razonable. Con frecuencia, durante el proceso de hacer reparaciones, pido la guía de Dios. Me dispongo. Sé que necesito cuidarme de alguien. Luego pido a Dios que me ayude. A veces me late esperar un tiempo, soltar ese incidente particular. A veces, al poco tiempo de pedir guía para hacer una reparación particular, o me hago consciente de que es el momento de actuar o me encuentro con la persona. La oportunidad se presenta y se siente bien. Eso no significa que no me da miedo. Cada vez que me preparo para hacer una reparación, siento mariposas en el estómago. Me asusta buscar a la gente, admitir que cometí un error y decir que lo siento. Pero cada vez que lo hago me siento bien. Uno de los sentimientos más embriagantes que he descubierto en la recuperación es el que viene de ser honesta con la gente, sin importar cuánto miedo tengo, y luego pedir disculpas cuando es apropiado.
A veces decir lo siento no es suficiente. Necesitamos hacer una restitución, cambiar la forma en que nos comportamos con alguien. Por supuesto, no podemos ni necesitamos prometer perfección, pero un sincero deseo de comportarnos en forma diferente ayuda. Quizá decidamos que necesitamos cambiar nuestro comportamiento con los hijos, un cónyuge, un ser amado o una amistad. Cuando comencé la recuperación de la codependencia, mi capacidad de nutrir a mis hijos era muy pobre. Mi habilidad para poner y mantener límites era aún más pobre. Me disculpé con ellos por no ser una madre adecuada, pero hacía falta más. Necesitaban una madre capaz de poner límites consistentes y confiables, límites en los que pudieran confiar. Recientemente sucedió algo interesante. Mis dos hijos, Nicole y Shane, yo y una amiga de ellos estábamos sentados a la mesa de la cocina platicando. La amiga hablaba de que hacía poco su madre la había castigado por algo que había hecho, solo para olvidarse de ello 45 minutos más tarde. Ah, sí, dijo Nicole, así era mi madre antes, ahora ha cambiado. Luego mi hija sonrió, una sonrisa cómoda. Pude ver que se sentía segura. Las luchas por las que había pasado para poseer mi propio poder ante mis hijos habían valido la pena. La energía que había invertido en aprender a poner y mantener límites razonables con mis hijos me había redituado. Les gustaba la seguridad de saber que lo que decía lo cumplía. Simplemente mi madre ya no es tan codependiente, dijo Nicole. El propósito de las reparaciones no es cambiar a otros o esperar algo diferente de ellos. El propósito de las reparaciones es asumir la responsabilidad de nuestro propio comportamiento, enderezar cualquier lío que hemos causado y sentirnos bien acerca de nuestra conducta dentro de las relaciones. Con frecuencia he descubierto que, aun cuando hacer una reparación significa cambiar nuestro comportamiento, también una explicación breve y una disculpa por conductas pasadas ayudan. Las palabras lo siento son palabras potentes y curativas. ¿Cuántas veces hemos deseado oírlas de otra persona? No el lo siento que oímos de las personas adictas llenas de remordimientos, sino una disculpa directa. Las disculpas pueden tener un efecto curativo en nuestras relaciones. No tenemos control sobre las disculpas que nos gustaría oír de otros, pero podemos hacer nuestra parte en sanar nuestras relaciones. A veces nuestras reparaciones son económicas. Necesitamos hacer una restitución con más que palabras o cambios de comportamiento. Necesitamos pagar un dinero. Muchos de nosotros comenzamos nuestra recuperación de la codependencia atrapados por grandes problemas financieros. He hablado con muchas personas que han llegado a deber 30,000, 50,000 o más cuando empezaron su recuperación. Las deudas generalmente resultan de nuestra participación en relaciones disfuncionales, de meternos más allá de nuestras posibilidades y luego encontrarnos, no nuestra pareja, atrapados por una carga económica cuando la relación termina. A veces pedimos prestado para ayudar al otro. A veces la ingobernabilidad financiera se convierte en parte sustancial del paquete codependiente. La voluntad de asumir la responsabilidad de nuestros problemas financieros es crítica para la recuperación. Muchos de nosotros nos hemos dejado victimizar terriblemente en asuntos financieros. Eso es un duro golpe de soportar, pero si hemos de recuperarnos, debemos empezar a traer reparación y curación a esa área de nuestra vida. Hacemos lo que podemos para traer justicia y equidad a la situación. Si hay alguna manera de aliviarnos de la responsabilidad financiera que pertenece a otro, damos los pasos para hacerlo. Eso es parte de hacer reparaciones a nosotros mismos. Hasta donde sea posible, tomamos las medidas para asegurar que cada uno de nosotros es financieramente responsable solo de sí mismo. Ya no nos permitimos victimizar o martirizar. A veces, para poder tomar la responsabilidad en asuntos financieros, nos encontramos apretándonos el cinturón. A veces nuestro crédito no existe. A veces se nos queda la deuda de otro, nos guste o no. Yo creo que podemos y debemos dar pasos asertivos para protegernos hasta donde sea posible, pero si hemos hecho lo posible y aún nos encontramos con la responsabilidad de una deuda ajena, con frecuencia debemos afrontar y aceptar ese hecho. A veces la sola disposición comienza a producir curación y gobernabilidad en esa área de nuestra vida. A veces hasta los pasos más pequeños para hacer reparaciones financieras ponen en movimiento una fuerza poderosa. Cuando asumí la responsabilidad financiera por mí misma y empecé a hacer reparaciones por el lío económico en el que me encontraba, comenzaron a suceder milagros. Sí, me sentía victimizada. Sí, me había dejado victimizar.
Sí, tenía muchos resentimientos al respecto, pero para avanzar necesité trabajar con esos sentimientos y comenzar a moverme hacia una solución. Dejé de culpar a la otra persona por el embrollo financiero y comencé a responsabilizarme financieramente de mí misma. Dejé de permitir que me victimizaran. Me protegí legalmente. Luego me puse una meta para hacer restitución financiera. Llamé y envié cartas a mis acreedores. Comencé concienzudamente a hacer los pagos que podía. En aquel entonces generalmente eran como de $5 al mes, a veces sobre cuentas de 5,000. Los acreedores querían más, por supuesto, pero eso no era posible. Dar más hubiera lastimado a las personas a quienes tenía que mantener mensualmente. Con consideración y cuidado hice lo que pude. Fue entonces cuando comenzaron los milagros. Eso es todo lo que puedo decir. Comenzaron a suceder cosas. Una de las cuentas del hospital a la que había acudido durante lo más intenso de mi codependencia, cuando tuve meningitis viral, sumaba miles de dólares. No tenía seguro. Comencé a hacer pequeños pagos mensuales. 6 meses más tarde recibí una carta del hospital que describía un programa especial que permitía eliminar ciertas deudas pendientes. Yo calificaba y mi deuda se borró. Otras deudas comenzaron a pagarse lentamente. El dinero que me ayudaba llegaba de fuentes inesperadas. La responsabilidad fiscal es una parte importante de la recuperación. Podemos fiel y responsablemente hacer lo posible en la medida que podamos. A veces no sabemos qué hacer respecto de cierta reparación. Quizá estamos dispuestos a hacer la reparación, pero inseguros en cuanto a la forma. Quizá la naturaleza de nuestra responsabilidad no sea clara. Tal vez hacer la reparación dañaría a terceros, ya sea alguien en nuestra familia o a la persona a quien hacemos la reparación. Siempre he encontrado que si me pregunto a mí misma y a mi poder superior qué necesito hacer para realizar la reparación, la respuesta me llega. Se me guía a tomar los mejores pasos. A veces la persona a quien debemos una reparación no está disponible. Quizá esa persona ya murió. Con frecuencia, un lío aún mayor resultaría si fuéramos a contactar cierta persona. Necesitamos emplear discreción al hacer nuestras reparaciones. Debemos esperar pacientemente guía o dirección en este proceso de hacer reparaciones. Necesitamos cuidar de nosotros ante la gente. Queremos lograr la autoestima, la paz, la armonía y el alivio de la culpa mediante las reparaciones, pero no queremos precipitarnos y crear con nuestras reparaciones más problemas de los que resolvemos. Necesitamos ser claros acerca del motivo por el que nos disculpamos y acerca de la mejor manera de hacerlo. Nuestra disculpa debe contar para nosotros. Lo que hacemos con la reparación es responsabilizarnos de nuestro comportamiento. Necesitamos idear la mejor manera de hacerlo. Necesitamos comprender claramente de qué nos responsabilizamos. Necesitamos estar seguros de que con este proceso de hacer reparaciones no estamos entrando en algún otro comportamiento autodestructivo o dañino para otros. Si tenemos dudas, preguntamos a nuestro poder superior. Hablamos con las personas en recuperación. Escuchamos lo que tienen que decir. Esperamos hasta encontrar un curso de acción que nos haga sentir bien. Existe una guía y un camino claro disponibles para las reparaciones que necesitamos hacer. A veces, el camino lleva a un contacto directo y una disculpa directa por nuestro comportamiento. Hay casos en que lo que necesitamos hacer para reparar es cambiar nuestro comportamiento con alguien. Hay veces en que la restitución es lo apropiado, pero existen casos en que sacar a la luz lo que hemos hecho y luego pedir perdón por ello empeoraría las cosas. Si nos hemos permitido engancharnos con cierta persona, permitido que nos controle o si la hemos estado rescatando y luego sintiéndonos victimizados, por ello podríamos empeorar la relación si lo mencionamos. Oye, he estado dejando que me controles y estoy enojada. Te he estado rescatando porque realmente no creo que puedas cuidar de ti mismo. Ahora ya no voy a hacerlo. Eso puede empeorar las cosas porque parece más una confrontación que una reparación. Hay que entender que a veces es importante expresar este tipo de intenciones. A veces puede aclarar las cosas y puede ser sano expresar nuestras metas conductuales con claridad, pero a veces el mejor camino que podemos tomar es buscar la senda de nuestro cuidado propio calladamente. Nos disponemos a hacer reparaciones. Una vez que hagamos eso, podemos soltar y abordar nuestras reparaciones de una manera pacífica, consistente y armoniosa. Si estamos tratando de trabajar este paso, tratando de aclarar nuestras relaciones con la gente, seremos guiados. Sabremos lo que tenemos que hacer y cuándo y cómo hacerlo. Si nada creemos correcto o apropiado, si sentimos que lo que estamos a punto de hacer causará una crisis o confusión, si sentimos que no es el momento, también podemos confiar en eso.
Si hay reparaciones que no podemos hacer ahora, podemos planear hacerlas después. Esto puede ser cierto con asuntos financieros u otro tipo de reparaciones. Quizá queramos pagarle a alguien, pero no podemos cumplir con esa responsabilidad sin privar a nuestra familia. Pero podemos disponernos y hacer de esa reparación una meta. Tal vez haya alguien con quien nos queremos disculpar, pero no podemos localizarlo. De todas formas podemos estar dispuestos. Si estamos dispuestos, si hemos hecho nuestro trabajo, se nos guiará hacia las circunstancias adecuadas en el momento correcto. Existen algunas reparaciones que no podemos hacer. La persona puede haber muerto o no estar disponible. Podemos hablar de estas reparaciones con nuestro poder superior y luego soltarlas. En esto cuentan la actitud, la honestidad, la apertura y la disposición. Con armonía y paz podemos esforzarnos por limpiar la discordia de nuestras relaciones. Podemos soltar nuestros temores acerca de enfrentar a las personas y asumir la responsabilidad de nuestros comportamientos, entendiendo que al hacer las reparaciones no estamos disminuyendo nuestra autoestima, sino aumentándola. No necesitamos arrastrarnos para hacer reparaciones. No necesitamos dejar que otro abuse de nosotros, nos manipule o maltrate durante el proceso de hacer reparaciones. Tranquilamente nos ocupamos de cuidar de nosotros mismos con una actitud de respeto. Este es un programa de perdón, no de penitencia. Podemos hacer nuestras reparaciones clara, directa y limpiamente. Hacer una reparación a alguien no significa que tenemos que engancharnos con él o ella otra vez. No significa que debemos rendirnos y someternos al maltrato de su parte. Con frecuencia, entre más breve la reparación, mejor. Entre más limpia y clara, mejor. Entre más directa, mejor. Entre más sale del corazón, mejor. Entre más siga una guía divina, mejor. Una vez que hacemos una reparación, la otra persona no es responsable de quitar nuestro residuo de temor, culpa o vergüenza. Es tarea nuestra olvidar el incidente, no de ellos. Por otra parte, no somos responsables de los sentimientos de la otra persona respecto del incidente. Esa no es nuestra tarea. Nuestra parte es hacer una reparación directa y luego trabajar lo que haga falta con nosotros mismos para terminar con nuestra vergüenza y culpa. Podemos perdonarnos a nosotros mismos y terminar con el incidente. Podemos ser benévolos con nosotros mismos. Después de dar este paso, podemos dar por terminado el asunto y soltarlo. Si este proceso implica cambiar nuestro comportamiento, no necesitamos castigarnos ni sentirnos culpables hasta terminar de cambiar completa o perfectamente. Podemos identificar lo que hemos hecho, hacer una reparación y terminar con nuestra culpa. Si después de hacer una reparación la otra persona no está dispuesta a soltar el asunto, o si la otra persona quiere que suframos el problema con ella un tiempo, ese es su asunto. No tenemos que reaccionar ni hacer algo que pudiera requerir de otra reparación y no tenemos que estancarnos en el asunto. Tampoco tenemos que disculparnos cuando no hemos hecho nada malo. Por muchas razones quizá tengamos el hábito de pedir disculpas cuando no es necesario. Un sentimiento de vergüenza puede llevarnos a pedir disculpas por estar vivos, por estar aquí y por ser quien somos. Algunos de nosotros podemos sentir que somos un estorbo y pedir disculpas por casi todas las interacciones que tenemos. Este no es el propósito del noveno paso. Quizá tengamos el hábito de pedir disculpas por el comportamiento de otra persona o de disculparnos automáticamente cuando la otra persona se enoja. Podemos aprender a examinar nuestros comportamientos y ver qué hicimos y qué no. Podemos aprender a discernir cuándo hemos hecho algo que legítimamente requiere de una disculpa y cuándo nuestra codependencia está empujándonos a decir que lo sentimos. A veces las disculpas generales sirven. No todos los problemas son claros, especialmente los que tienen que ver con la codependencia. A veces se puede limpiar el ambiente sencillamente diciendo: me disculpo por la bronca que tuvimos, siento mucho la forma en que manejé el incidente, se me mezclaron otros asuntos y siento que haya sucedido. A veces yo he dicho: lo siento si lo que necesito hacer para cuidar de mí misma te lastimó. No fue mi intención de designio hacer eso. Pero no tenemos que volvernos codependientes respecto de nuestras disculpas. No tenemos que disculparnos por nuestro enojo solo por los comportamientos inapropiados que producen el enojo. No tenemos que disculparnos por cuidar de nosotros mismos, por manejar nuestros sentimientos, por poner límites, por divertirnos, por sentirnos bien o por sanar. No tenemos que ofrecer disculpas cuando alguien trate de controlarnos y nos haga sentir culpables. No tenemos que ofrecer disculpas por existir, por estar aquí ni por ser quien somos. No tenemos que disculparnos por no querer recibir abuso o maltrato. Si nos estamos ocupando de dar disculpas por los comportamientos de otra persona, no dejaremos espacio para que las personas que en verdad necesitan disculparse lo hagan.
No tenemos que repetir nuestras disculpas, eso irrita. Si alguien quiere seguir sacándonos disculpas por el mismo incidente, ese es su problema y no tenemos por qué engancharnos. Si sentimos que tenemos que seguir disculpándonos, puede ser que necesitemos regresar al problema original y ver qué está sucediendo. A veces no llenamos nuestras propias expectativas, eso es humano. Por ello tenemos las palabras lo siento, estas curan y cierran la brecha, pero no tenemos que decir que lo sentimos si no hicimos nada malo. Hacer reparaciones a nosotros mismos. Ya hemos hablado de las reparaciones para nuestras primeras dos listas. Ahora vayamos a la última, las reparaciones que nos debemos a nosotros. Tal vez sea difícil acercarnos a otros para pedir disculpas. Puede ser una tarea dura perdonar a los que nos han hecho daño, pero hacer reparaciones a nosotros mismos, perdonarnos, puede ser la parte más difícil del programa. Toda la recuperación, todo lo que estamos pasando, tiene que ver con hacernos una reparación a nosotros mismos. Darnos permiso de tener nuestros sentimientos es una reparación. Darnos permiso de estar vivos y ser felices es una reparación. Cuidar de nosotros mismos en una forma benévola, compasiva y amorosa es una reparación. Aprender a poner límites, ser directo y dejar de autoderrotarnos y victimizarnos es una reparación. Aprender a ya no dejar que otros nos maltraten y controlen es una reparación. Aprender a dejar de exigirnos perfección, a poseer nuestro propio poder y ser quien somos es una reparación a nosotros mismos. Aprender a escucharnos y confiar en nosotros mismos es una reparación importante. Aprender a confiar en nuestros instintos y valorar nuestros sentimientos y necesidades es una reparación. Tal vez debamos muchas reparaciones al niño asustado, maltratado o abandonado que está dentro de nosotros por ser tan críticos, negligentes y por avergonzarlo tanto. Nos debemos una disculpa y un cambio de comportamiento por no habernos permitido recibir el amor y el cuidado que necesitábamos, especialmente de parte de nosotros mismos. Nos debemos una disculpa y un cambio de actitud por algunas de las ideas terribles que hemos tenido y creído obsesivamente acerca de nosotros mismos. Que no somos dignos de amor, no somos suficientemente buenos, que no podemos pensar, que no merecemos el éxito, que no merecemos divertirnos o no merecemos recuperarnos, son creencias falsas que hemos asumido, creencias que requieren corregirse como parte de este programa de hacer reparaciones a nosotros mismos. Simplemente no me amo, dijo Karen, y no creo que sea digna de ser amada. No creo que merezca las cosas buenas de la vida. La mayoría piensa así, respondí. Por eso estamos en recuperación. Una parte importante de la recuperación está en cambiar esas creencias. Jason, que ha estado recuperándose de la codependencia durante 6 años, se escribe cartas a sí mismo como parte de sus reparaciones. Cuando algo le molesta, cuando regresan la culpa y el miedo, cuando no sabe qué se merece, se sienta y se consuela mediante una carta. Se dice a sí mismo todas las cosas buenas, consoladoras y enriquecedoras que él y el niño interno necesitan oír para sentirse mejor. Me he vuelto detallista al hacer reparaciones conmigo mismo, dice. Mis reparaciones conmigo mismo consisten en actos como escribirme cartas. Llevé a mi papá a una sesión de terapia, llevé a mi madre a 2 sesiones y entre las sesiones salí y me compré un osito de peluche. Yo aprendo más cada día acerca de cuidar de la niña interna. La descuidé e hice menos durante años y años. Trataba de ignorarla, quería que desapareciera. Lo que sucedió fue que gritaba más y más fuerte hasta que comencé a escucharla. Pasé muchos años esperando que mis relaciones cuidaran de mi niña interna. Buscaba que mis relaciones calmaran mi miedo y me nutrieran, apoyaran y protegieran a mi niña interna. Quería que mis relaciones estuvieran allí para mí porque yo no estaba allí para mí misma, no sabía cómo hacerlo. Ahora, lentamente, estoy aprendiendo una manera mejor. Estoy aprendiendo a escuchar a esa niña interior que abandoné casi toda mi vida. Estoy aprendiendo a ponerme en contacto con ella, a escucharla y darle el consuelo, el cuidado, la protección, la guía y la disciplina que requiere. A veces requiere del cuidado cálido que necesita un bebé de 3 meses. A veces necesita correr, jugar o cantar como lo haría una niña de 4 años. A veces necesita escuchar una canción especial y llorar, o soñar o desear. A veces necesita expresar qué tan triste o asustada está y simplemente que la reconozca y valide. Esta conducta de nutrir al niño interior no es una tontería, como alguna vez creí. Es una acción curativa. Unos minutos al día de cuidado a esa niña liberan a mi adulto para ser rejuvenecido y responsable y permiten que mi niña interna se sienta calientita, segura y nutrida. También me permite ser una madre efectiva y enriquecedora con mis hijos.
Ellos me han enseñado mucho acerca de mi niña interna y lo que necesita. Mi niña interna ayuda a ver qué necesitan mis hijos. He aprendido por fin a liberar el enojo y el resentimiento que he tenido hacia mí misma por todo lo que me ha sucedido, por las conductas inapropiadas de otros hacia mí, por mis errores y por ser yo misma. He albergado enojo y resentimiento hacia otros toda mi vida, pero la rabia callada y negada que tenía hacia mí misma era la más profunda y la más difícil de dejar ir. No tenía idea, hasta después de muchos años en recuperación de la codependencia, de qué tan enojada estaba conmigo misma. Tardé mucho en descubrir mi rabia, enojo y resentimientos hacia otros, pero mucho más en detectar estos sentimientos encubiertos hacia mí misma, para poder amar, nutrir y cuidar de mí misma libremente, para detener el tren de relaciones destructivas, para liberar mis bloqueos al amor y la intimidad. Tuve que soltar esta rabia. Necesitaba perdonarme y desarrollar una mejor relación conmigo misma. Necesitaba hablar mejor acerca de mí misma y conmigo misma. Necesitaba perdonar y olvidar. Necesitaba dejar de castigarme por los errores que había cometido y por lo que otros me habían hecho. Mi enojo y mi rabia hacia mí misma me estaban matando lentamente, pero yo no lo sabía hasta que un día salieron a la superficie. Exploté con una retahíla de reclamos hacia mí misma que me sorprendió por su ferocidad y odio. Vi la parte importante que mi odio hacia mí misma había tenido en mis temores, en mi necesidad de ser perfecta, aún en mi necesidad de controlar. Si cometía otro error, si algo o alguien me volvía a desilusionar, me enfurecía aún más conmigo misma. Vi cómo mi rabia hacia mí misma había seguido trayendo experiencias que me ayudaran a sacarla para que yo pudiera manejarla. A veces, cuando estoy enojada con otra persona y no enfrento mis sentimientos, todo lo que veo refuerza mi enojo. De la misma manera, seguía viendo y haciendo cosas respecto de mí misma que reforzaban mi autodesprecio. Me torturaba y no me dejaba vivir ni estar enteramente viva. Mi enojo no me dejaba amar ni ser amada. No me dejaba amarme a mí misma hasta que lo liberé. Fue hora de hacerme verdaderas reparaciones a mí misma. La recuperación me ayudó a hacer eso. Me ayudó a encontrar la niña interna. También me ayudó a descubrir el sanador interno, un concepto manejado por muchos en la recuperación. Existe dentro de cada uno de nosotros un niño asustado y vulnerable, pero también existe un sanador, protector y alimentador poderoso que puede cuidar al niño y ayudarlo y ayudarnos a nosotros mismos a sanar. Necesitamos comenzar a dirigirnos a nosotros mismos en una forma amorosa, una forma que nos permita sanar, una forma respetuosa, confiada, alimentadora y cuidadora, una forma que es también respetuosa de otros. Así como con las demás reparaciones, el proceso comienza por la disposición, con hacer lo que es obvio y con pedir guía divina y recibirla durante el proceso. Se nos enseñará todo lo que necesitemos saber para cuidar de nosotros mismos ante otros y para comenzar a cuidarnos de nosotros mismos si estamos abiertos a ello. Se nos liberará de nuestros enojos y resentimientos hacia otros y hacia nosotros mismos. Seremos sanados. Es el milagro del proceso. Todo lo que necesitamos vendrá a nosotros cuando estemos listos para ello. Amar y perdonarnos a nosotros mismos. Este es el paso en el que nos disculpamos con nosotros mismos y con otros, pero hacemos más que eso. Abiertamente reconocemos y asumimos la responsabilidad de nuestros comportamientos hacia nosotros mismos y hacia otros. Este paso nos da permiso de ser quien somos ahora y de ser quien alguna vez fuimos. Nos da permiso de perdonarnos a nosotros mismos y de sentirnos bien acerca de quién somos sin importar lo que hayamos hecho. Limpia la pizarra por completo y nos da una alternativa a sentirnos culpables y avergonzados. Ahora podemos experimentar autoconciencia, autoestima y autoaceptación con base en ser responsables de nosotros mismos. Hemos recibido un regalo de cada paso, pero hemos recibido un regalo especial en los pasos 4 a 9. Este regalo es el de un proceso claro para liberarnos de la culpa y la vergüenza, para perdonarnos y para corregir aquellos comportamientos que requieren de corrección. Estos pasos significan que ya no tenemos que castigarnos, no tenemos que sentirnos aterrados o avergonzados de nuestros comportamientos, ya sea un error diminuto o una discreción mayor. Tenemos una fórmula específica ahora para liberarnos de los errores y las imperfecciones y para crear armonía en nuestras relaciones. No podemos controlar a la otra persona ni la manera en que él o ella se siente respecto de nosotros, pero se desata una cadena poderosa de curación cuando nos responsabilizamos de nosotros mismos. Cuando entra la culpa, cuando entra la vergüenza, cuando surge una antigua creencia o un comportamiento antiguo en el que caímos, sabemos que tenemos una alternativa.
Podemos reprimir o negar, que para muchos de nosotros es la manera antigua de reaccionar. Podemos ponernos a la defensiva, podemos huir, podemos escondernos, o podemos abrazar esta fórmula de mirar hacia adentro, identificar nuestra parte, hablar con otra persona y con Dios acerca del asunto, admitirlo ante nosotros mismos, disponernos a hacer una reparación, luego llevar a cabo esa reparación. Luego podemos soltar las culpas más grandes y las más pequeñas que tengamos, podemos perdonarnos a nosotros mismos y podemos perdonar a otros. Estos pasos nos dicen que no tenemos que ser perfectos. Hay seguridad y solaz en esta fórmula de cuidado de uno mismo, estos pasos. Nos dicen que podemos amar y aceptar todo lo que somos y aceptar nuestro pasado, siempre y cuando estemos dispuestos a asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Cuando comencé a trabajar este paso, estaba aterrada. Pensar en hacer citas con personas y luego abrir la boca y admitir que había hecho algo indebido era aterrador. Tenía una fuerte regla interna que me exigía ser perfecta y la acción de admitir mis errores y pedir disculpas era difícil. Me sentía amenazada si admitía mis errores. Ya cargaba mucha culpa y si reconocía y admitía haber cometido errores, temía sentir más. Estaba muy a la defensiva respecto de mi forma de actuar porque me sentía mal conmigo misma. Lo que estaba a punto de aprender era que hacer reparaciones me daba mí misma y una autoestima. Llegué a un punto donde me era más fácil acercarme a las personas y admitir mis errores, pero aún me faltaba otro trecho para llegar al lugar de la compasión para conmigo, un lugar donde yo pudiera y estuviera dispuesta a ver los daños y males que me había hecho a mí misma. Estos son más difíciles de ver y tomar en cuenta que los daños que he hecho a otros. Como con mis otros comportamientos, verlos se hace más fácil con el tiempo. Entre más practico amarme, más habitual se vuelve. Entre más abierta estoy para asumir la responsabilidad de mi comportamiento y hacer reparaciones, menos culpa siento. Negar un daño hacia nosotros mismos u otros no hace que el daño o la culpa desaparezcan. Este paso sí lo logra. Dalo, confía en él y suelta la culpa. Cuando hayamos realizado las acciones que piden estos pasos, estaremos libres para hacer aquello. No es un paso punitivo, no es un paso para temerse. Como en los otros pasos, cuando hagamos un esfuerzo humano para dar el noveno paso, seremos premiados con un bono espiritual. Como bien dijo un hombre en recuperación, recibiremos la gracia que necesitamos para estar cómodos con nosotros mismos, con nosotros y con nuestro pasado. Los pasos de los tornillos y las tuercas. Ahora hemos terminado lo que muchos en recuperación llaman los pasos de los tornillos y las tuercas. Con frecuencia nos encontraremos regresando instintivamente al paso que necesitemos. Ve allí libremente cuantas veces sea necesario. Ve cuando necesites la sanación que este o cualquier otro paso tienen que ofrecer. Hay muchas cosas en la vida en las que no podemos confiar, pero podemos confiar en estos pasos y siempre están allí para ayudarnos. No te preocupes de trabajar este paso demasiado pronto. Él te encontrará cuando estés listo. Te encontrarás en lugares, con personas, en circunstancias y será el momento de cuidar de ti mismo ante los demás. Empezaremos a ver cómo nos hemos estado tratando inapropiadamente nosotros mismos también. Con frecuencia esta toma de conciencia es gradual. Recibimos intuiciones, las instrucciones para el cambio y la oportunidad de hacer reparaciones cuando estamos listos para manejarlas. Ten confianza en que el momento llegará. Confía en el proceso, confía en los pasos, confía en lo que sucederá si los trabajas. Escucha lo que dice el libro grande, página 78. Debemos tener sentido común y tacto, ser considerados y humildes sin ser serviles o rastreros. Como criaturas de Dios nos paramos en nuestros propios pies, no nos arrastraremos ante nadie. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo que hayamos caído, percibiremos que nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica,
Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. ¿Son extravagantes estas promesas? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizan si trabajamos para obtenerlas. Los alcohólicos en recuperación fueron los primeros en ver cumplirse estas promesas como retribución de haber trabajado estos pasos. Algunos creen que los alcohólicos tienen mayor inclinación que otros a trabajar estos pasos porque de ello depende su vida. Nosotros también podemos estar comprometidos a trabajar estos pasos y recibir los beneficios en nuestra vida, porque nuestra vida, la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones y la calidad del amor en nuestra vida sí dependen de ello. Actividades. 1. ¿Ya has hecho alguna reparación a otra persona? ¿Cómo se sintió? 2. Si estás listo, pon una meta para hacer reparaciones. Por ejemplo, especifica las personas a quienes te gustaría hacer reparaciones. Pon una fecha límite para tu disculpa y una meta por alcanzar cuando esto sea posible. Sé tan específico o tan general como quieras. Puede que tu meta sea hacerme consciente de las personas a quienes debo una disculpa, luego hacer estas reparaciones, o quizá tengas una lista de nombres e incidentes y quieras poner una fecha para hablar con esta gente. 3. ¿Qué relación te molesta más en este momento? ¿Qué necesitas hacer para cuidar de ti mismo en esta relación? ¿Qué dirías si fueras libre de ser totalmente honesto con esa persona acerca de tus comportamientos, tus sentimientos y lo que deseas y necesitas? ¿Cómo te has descontado o no has sido dueño de tu propio poder en esa relación? ¿Cómo has descontado o desvaluado a la persona? 4. ¿Cuál es tu culpa más grande en este momento? Usando los 12 pasos como una fórmula, ¿cómo puedes manejar eso para liberarte de la culpa? 5. Para todas las reparaciones que hayas hecho, escríbete una afirmación de perdón a ti mismo que te ayude a soltar culpa. Un ejemplo de afirmación podría ser: me amo y acepto. He asumido la responsabilidad por mi comportamiento con raya en blanco y ahora estoy libre para soltar el pasado. También podemos escribir una afirmación similar acerca de perdonar a otros. He confrontado mis sentimientos hacia raya en blanco y lo o la he perdonado. He soltado mis sentimientos hacia él o ella y permito que la paz y el amor entren a nuestra relación. 6. Explora tu concepto de niño interno y sanador interno. Escribe cartas para contactar a ambos. La autora y conferencista Lucia Capacchione ha desarrollado un método sencillo para esto. Sugiere hacer dibujos con tu mano no dominante y permite al niño interno expresarse. También puedes escribir una carta con tu mano no dominante. Pregunta al niño interno qué siente realmente, qué teme, desea, necesita o le preocupa. Luego permítele hacer un dibujo o escribirte una carta. Ahora contesta con la mano dominante. Haz un dibujo que exprese cómo te gustaría que se resolviera el problema o cómo te gustaría estar sintiendo. Escribe una carta a ese niño para apoyarlo, confortarlo y protegerlo. En tu dibujo y carta asegura al niño interno que todo estará bien. Si escuchas que el niño interno algo necesita, actúa. Responde. Si quieres ir a caminar, bailar, cantar, que lo abracen, abrazar, estar solo, escuchar música o descansar, dale lo que necesita. Estos esfuerzos no necesitan ser complicados o complejos. Entre más sencillos, mejor. Fin del 9º paso.